Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos entonces a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos entonces muy juiciosamente estudiando este Evangelio desde el capítulo 1, versículo 1. Y hoy estamos en el capítulo 5 y estamos estudiando los versículos 30 al 47. Y hemos titulado este tema que estamos viendo, que hoy es la segunda parte. Si usted se perdió la primera parte, yo le invito a que en nuestro canal Living Stones Christian Church de YouTube, ahí hay una lista de reproducción donde están todos estudios de Evangelio de Juan. Ahí está Testigos del Testimonio, parte 1. Entonces ahí lo puede escuchar para los que se lo perdieron. Vamos entonces a iniciar el día de hoy, pero antes yo los quiero invitar a que me acompañen en una oración. Hagamos una oración. Yo quiero invitar a Chili que me acompañe en una oracióncita para dar inicio a este tiempo. Bueno, te damos gracias, Padre, por este momento, por este rato. Gracias por la vida de las personas que están aquí. Gracias por la vida de Mauricio, porque tú has colocado el querer como nacer en él. Y todos los que están aquí, que están participando del ayuno y aún los que no, Señor, tócalos, redargúyelos y ve quitando ese manto, Señor, ve revelándole tu esencia. Y como dice tu palabra, las cosas fueron hechas por ti y para ti. Y lo que venimos a hacer hoy es estudiarte, porque la Biblia 100% desde el inicio hasta el final se trata de ti. Sé tú tomando el control de este momento, el corazón de cada uno, y sé tú derramando sabiduría, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por esa oración. Listo. Entonces, para que estemos ahí al tanto, que de vez en cuando le voy a pedir el favor a alguno. Tranquilo, yo sé quién puede, tranquilo, que no voy a decirle así al recién llegadito que lo haga. Entonces, veíamos entonces, estamos parados en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y ayer estuvimos estudiando los versículos del 30, ¿cierto? Al 35 más o menos estuvimos estudiando. Estábamos hablando entonces acerca de por qué no querían recibir el testimonio de Jesús. Y era que en la mente de un judío, si no había un testimonio dado por sí mismo, no era valedero, que debía tener testigos, veíamos en la palabra de Dios. Entonces Jesús lo que está haciendo, conociendo el corazón de las personas, él va entonces a traer tres testigos, ¿cierto? Tres testigos que acreditan que Él es el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo del Hombre, el Dios mismo. Y veíamos entonces ayer el primer testimonio, y el primer testimonio que Jesús trajo fue el testimonio de Juan el Bautista. Y estuvimos estudiando acerca de él, estuvimos entonces también diciendo de que por qué estas personas al ver semejantes testimonios, al ver la obra de Dios, de Jesús, al ver los testimonios de, por ejemplo, de Juan, ¿por qué ellos no recibían este testimonio? Y yo quiero que esta frase esté siempre muy grabada en esta clase, y es porque fue rechazada voluntariamente, ¿cierto? Conscientemente ellos lo rechazaban y decíamos que era por la preconcepción que ellos mismos tenían del Mesías. Entonces, en este día, yo los quiero invitar, ¿cierto? Para que ustedes y yo vayamos a estudiar el segundo testigo y el tercero. Así que ahora Jesús, que ya ha mostrado un primer testigo que avala sus palabras, ahora lo que el Señor Jesús va a hacer es subir aún más el nivel de estos testigos. Y saca otro testigo de mayor peso que el anterior, que era Juan. Y este testigo que él va a hablar es acerca de las señales, los milagros y las obras que él mismo hacía. Y si usted me acompaña a la palabra de Dios, en Juan 5, el versículo 36, Juan 5, ahí donde estamos, versículo 36, dice la palabra de Dios lo siguiente: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Por eso nos estamos viendo que él va subiendo el nivel, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Él mismo entonces está diciendo que sus propias obras dan testimonio de que es el Padre el que lo ha enviado y que Él es Dios mismo. Si usted lee este versículo 36 en la Nueva Traducción Viviente, yo se los voy a leer, lo que dice la Nueva Traducción Viviente, dice: pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan. Mire lo que está diciendo: mis enseñanzas y mis milagros
El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. ¿Listo? Recordemos que todo este conflicto que está sucediendo entre Jesús y los religiosos de esta época, todo este conflicto se había generado a partir de una señal maravillosa que Jesús había hecho en Jerusalén justo un día de reposo. ¿Y qué era lo que había hecho? Un paralítico que llevaba 38 años en esta situación, ahora caminaba. Eso fue, entre comillas, el gran pecado que Jesús hizo para que estos religiosos se levantaran contra él y le dijeran que con qué poder él estaba quebrantando el día de reposo. Pero estos estaban tan cerrados, estos religiosos estaban tan cerrados, con un corazón tan túpido, tan lleno, tan cargado en el pecado, tan decididos a rechazar lo que ya era evidente, que este acontecimiento lo ignoraron por completo. Acuérdense que ellos no se sorprendieron, solamente fueron a criticar y a señalar a Jesús. Los milagros, tenemos que comprender, los milagros no eran y los milagros no son la base de la fe. No pueden ser. Los milagros no eran y no son la base de la fe. Pero estas señales que estaba haciendo Jesús, lo que querían apuntar, lo que querían señalar era de que no era un hombre normal. Eso es lo que apuntaban las obras, esto es lo que apuntaba las señales que Jesús estaba haciendo. Uno mismo de ellos lo reconoció. Y ayer cuando a lo último abrimos un tiempo de preguntas, Chile nos lo recordaba y hablábamos lo que vimos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, también que lo estuvimos estudiando en estos tiempos. Y si usted se va allá, ahí va a aparecer Nicodemo. Y Nicodemo reconoce que las obras, que Nicodemo era uno de ellos, las obras que Jesús hacían verdaderamente testificaban que Jesús venía del Padre. Si usted se va a Juan 3, del 1 al 2, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, o sea, no solamente él, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, de las cuales Jesús está hablando, que dicen que hablan de él mismo, que tú haces, si no está con Dios. Por esto, las señales son un testigo perfecto que ayudan a aseverar lo que Jesús estaba diciendo acerca de sí mismo. En otras palabras, las señales tenían el propósito de indicar, este no es un hombre normal, este es un hombre que claramente viene de Dios. Eso es lo que la señal estaba apuntando, y el propósito y el objetivo de la señal. Pero la dureza del corazón hizo que éstas no cumpliesen ese propósito por la cual para lo cual venía la señal, para poder dar testimonio de él. Pero dado a la dureza en el corazón que habían en estas personas, ¿cierto? Ellos no quisieron aceptar, no quisieron, la señal no cumplió ese verdadero propósito. Pues como lo vimos ayer, esas preconcepciones, ¿cierto? Que ellos ya tenían del Cristo, no les dejaba ver. Había un corazón endurecido dado a esto. Si usted se va a Juan 15, 24, vámonos a Juan 15, 24. Allí dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, ojo, que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Se va a leer en Nueva Traducción Viviente, versículo 24 del capítulo 15. Si yo no hubiera hecho no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mi Padre y a mí. Entonces, nos queda claro, Jesús trae un nuevo testigo
que son sus señales, sus obras, ¿cierto? Sus milagros, y ellos no la quieren reconocer. Aún a pesar de eso, por la dureza de su corazón, persisten en odiar tanto a Jesús como a su Padre. Vamos a sacar una primera aplicación de lo que hemos entonces visto en estos primeros versículos. Hoy en día las personas siguen buscando señales. Hoy siguen buscando señales, al igual que en el tiempo de Jesús, ¿cierto? Hoy las personas siguen buscando señales, pero recuerden, las señales apuntan a demostrar de que Jesús verdaderamente era enviado por el Padre. Señales que nos digan, entonces, si verdaderamente es Cristo. Muchos se han animado, y seamos conscientes, muchos se han animado a ir a una iglesia, ¿cierto? Solo porque dicen que allí hay o un sacerdote o un pastor, ¿cierto? O una persona que hace señales. Y por eso cuando dicen que van a hacer, llámelo, una misa de milagros o una reunión de liberación y de milagros, ¿cierto? La gente le llama más la atención. ¿Por qué? Porque quieren ir por su milagro, quieren ir a ver allá cómo se revuelca la gente, quieren ir allá a ver verdaderamente qué es lo que el Señor hace, cómo levanta a los que están en silla de ruedas. Eso, van en búsqueda de señales. ¿Por qué? Porque estamos en búsqueda de señales o milagros en torno a Jesús. Y entonces, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué usted tiene que ver con sus ojos un milagro o una señal para usted verdaderamente testificar que Cristo verdaderamente existe? Y muchas veces eso es lo que pasa. Ah, no, es que Dios verdadero, porque es que yo vi cómo hizo esto en tal lugar. ¿Sí? Es que la pregunta es, ¿hay aún duda de que Jesús sea quien dijo ser? Para que nosotros estemos buscando señales. Porque en Mateo, en la palabra de Dios, en Mateo, si usted va a Mateo 12, váyase a Mateo 12, en la palabra de Dios, Mateo 12, en el versículo 38 al 41, Mateo, primer evangelio, Mateo 12, 38-41 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señales. Oiga lo que están pidiendo. Sí, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio. Perdón, los hombres del Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la prédica de Jonás. Y aquí, más que Jonás, está en este lugar. Y aún así, no le quieren creer. Entonces, señales, hoy en día nos tenemos que preguntar, ¿para qué? ¿Es que acaso Jesús no es claramente el Salvador de nuestra existencia? Claramente, ¿para qué estamos nosotros aún entre nosotros reclamando señales? Es que si yo viera que el Señor se me mostrara, me hablara por este lado, ¿cierto? Me hiciera, mejor dicho, el milagrito, ¿cierto? Yo creo verdaderamente que Él existe. El cristiano tiene una sola señal y lo acabamos de leer. Su resurrección, y nos basta. No hay ninguna otra señal, y es que Jesús lo está diciendo aquí, que no hay ninguna otra señal sino la del profeta Jonás, ¿cierto? Y la cumple quien en él, que él murió, pero resucitó, y esto nos basta, pues su triunfo en la cruz nos ha dado un nuevo pacto que es en su sangre, y eso es más que suficiente para nosotros los seguidores de Cristo. Qué triste es ver masas de personas, como lo decía ahorita en el ejemplo de cuando hay lugares donde dicen que hacen milagros, personas aglomeradas, no por rendir un culto a Cristo. Muchas veces vemos iglesias llenas, no rindiéndole culto a Cristo, sino por rendirle culto a su propio ser en búsqueda de algún milagrito para su vida. Vamos allá para que nos llenen el estómago. Vamos allá para que nos ayuden ya en lo inmediato, en lo terrenal, en lo que perece, pero no verdaderamente estamos yendo allí a buscar, a rendirle culto al
Cristo, que es el único digno de esto. Y dígame si esta actitud que vemos en muchas personas que se aglomeran en torno a personas, iglesias, instituciones, ¿cierto? Buscando no rendirle culto a Cristo, sino en búsqueda de un milagro para su propia vida, dígame si esto no es algo muy egoísta del ser humano. Eso es señal de un corazón caído. Dios tiene que hacer una señal en mi vida muchas veces para que yo verdaderamente crea que Él existe. Lo peor es que si no lo hace, entonces no puedo decir que Él es verdadero. Termino diciendo que eso es cuento o que es mentira, que me estaban lavando el cerebro. Nosotros hemos visto personas que tienen un muy buen caminar con Cristo, pero cuando algo que están pidiendo no se da, su fe falla. Se retiran del Señor porque el Señor no les dio el PTI, porque el Señor no les dio el examen, porque el Señor no les dio la visa, porque el Señor no le ayudó con un trabajo. Por eso la base de nuestra fe no pueden ser las señales, sino nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, con este testigo que el Señor nos está mostrando, los acusadores pasan entonces a ser nuevamente acusados. Tenemos dos testigos hasta el momento. La palabra de un profeta después de 400 años de silencio, Juan el Bautista. Y segundo, tenemos obras maravillosas que sin duda señalaba que Jesús vino a este mundo, que señalaba que Jesús como una persona que venía del Dios mismo, y lo reafirmó claramente uno de ellos que lo vimos en Nicodemo. Ahora, vamos entonces a pasar a la tercera señal. Y ahora para esta tercera señal, para rematar, ¿cierto? Jesús va a sacar lo mejor. Vamos como subiendo el nivel. Y como dicen por ahí, como un fiscal bien hábil, ¿cierto? Reserva su mejor testigo para el final. Reserva su mejor testigo para el final. Jesús muestra el tercer testigo que ha dado Dios y que confirma sus palabras. ¿Cuáles palabras? Las que Él ha declarado cuando Él ha dado testimonio de sí mismo. ¿Y cuáles eran? Que yo hago obras el día de reposo porque Él es el Señor del día de reposo, que Él es Dios y que Él tiene todo derecho de juicio y que tiene poder para dar vida. Eso, entonces, para testiguar, Él trae un tercer testigo y definitivo. Y este tercer testigo del que vamos a hablar es la Escritura. La Escritura, el Antiguo Testamento. Vámonos a leer Juan 5, 37, 40. Ahí donde estamos. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que este tercer testigo es definitivo, porque el tercer testigo es su palabra. Y iniciamos mirando por partes esto que acabamos de leer. La primera parte, en el versículo 37, nos dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. No que lo hayan escuchado con voz audible, porque la gran mayoría no estaban en ese momento de pronto del bautizo de Juan el Bautista, cuando estaba bautizando al Señor. Cuando dice claramente en la palabra de Dios que se escuchó una voz del cielo, que era la voz de Dios, donde decía, este es mi hijo en el cual me complazco. Más bien, este evento era parte del mismo testimonio que hablamos anteriormente de Juan. Así que ellos no lo habían escuchado, ni tampoco es que lo hubieran visto, porque no pueden ver a Dios, no podemos ver a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Pero hay que decir algo. Los judíos atesoraban la palabra de Dios, lo tenían como algo sagrado, la conocían a la palabra de Dios, lo que conocemos como el Antiguo Testamento para nosotros, es lo que para ellos es lo más importante, la Torá, ¿cierto? Pero una cosa era segura con respecto a esto que acabo de decir. Sí, ellos atesoraban la palabra de Dios, sí, la tenían como algo muy sagrado.
Sí, la conocían de A a la Z, de pe a pa, como dice el dicho, ¿cierto? Pero, aunque tuvieran físicamente su palabra, no la tenían dentro de su corazón. Algo muy parecido a lo que hoy vemos en nuestra cultura. Tenemos entonces la palabra de Dios como algo muy sagrado, lo tenemos, la tienen en medio de sus casas. Por eso en culturas, ¿cierto? Y muchos de las de nosotros acostumbran tener una Biblia, que es la palabra de Dios dentro de las casas, ¿sí? Pero ni siquiera saben qué es lo que dice esa palabra adentro, ¿sí? Por lo menos los judíos la conocían, pero hoy por hoy nuestra cultura no sabe qué es lo que dice la palabra, la toman como sagrada y pare de contar, no la leen, no la conocen. Versículo 37 nuevamente, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿Y por qué el Señor podía decir esto con total certeza? En esto de que nunca vean, no tenéis su palabra morando en vosotros. Primero, porque es Dios. Jesús es Dios y conoce lo que hay en el corazón de los hombres. Y segundo, porque nadie, escuche, nadie que puede tener la palabra del Señor en su ser, que puede tener la palabra en su corazón, va a rechazar la deidad y el señorío de Jesucristo. Nadie. ¿Y sabe por qué? Porque toda la escritura apunta, se centra en Jesucristo. Eso es el todo de la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura apunta y se centra en Cristo Jesús. Ahora, usted me puede decir, pero Mauricio, ¿cómo se puede decir eso si cuando nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento, lo que podemos ver son historias del desarrollo de un pueblo? Eso es lo que nosotros estamos leyendo. Yo le voy a decir, sí, es verdad lo que usted está diciendo, el desarrollo de un pueblo, pero un desarrollo en torno a una promesa, a la venida de alguien. Y yo los voy a invitar para que me acompañen a dar un vistazo rápido de lo que asevera lo que yo estoy diciendo, de lo que el Señor nos dice con respecto de que toda la escritura apunta y se centra en Cristo Jesús. Entonces, vámonos a Génesis 3:15. En Génesis 3:15 es a veces muy conocido por todos nosotros, se llama el protoevangelio. Y en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Desde Génesis 3:15 ya nos está hablando de que alguien va a venir. ¿Y quién es ese alguien? Dice que simiente de una mujer. Eso quiere decir que es que un hombre el que va a venir. Va a venir una persona. Va a venir una persona que dice que va a herir en la cabeza, pero la culebra la va a herir en el calcañar. Si usted se va a Segunda de Samuel 7 del 12 al 16 y dice, Segunda de Samuel 7, 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Qué nos está hablando entonces aquí el Señor en Samuel? Allí le estaba hablando a Samuel, estaba hablando, perdón, a David, estaba hablando de Salomón, pero lo que estaba diciendo es que vendría una persona que sería hijo de David, que se sentaría en el trono de David y reinaría eternamente. Si usted se va a Daniel 7, Daniel 7 del 13 al 14, dice la palabra de Dios. Daniel 7,
13:14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces aquí nos está hablando, en Daniel nos está hablando que esta persona de la cual va a venir, ¿cierto? Su dominio será eterno, al cual se le ha dado dominio, gloria y reino, y que su reino nunca será destruido. Nos está hablando esto, dice que va a venir alguien que va a venir ¿de dónde? Del cielo. Malaquías 3:1. Estamos dando un repaso rápido porque no nos podemos entrar en todas las promesas. Malaquías 3:1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 4, del 5 al 6, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina entonces la revelación del Antiguo Testamento, a la expectativa, a la llegada de alguien que antecedería la llegada del Mesías. Así termina Malaquías. Luego viene el silencio del cual hablábamos en la clase de ayer. Y viene luego entonces el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. ¿Y sabe cómo inicia? Con la llegada de aquel que antecederá al Cristo. Tal y como finalizó Malaquías, el Nuevo Testamento inicia con aquel que antecedería al Cristo, al Mesías. Hablaría de Juan el Bautista. Y si usted se va a Marcos, el Evangelio de Marcos 1, el Evangelio de Marcos es, aunque esté de segundo, el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Sí, en Marcos 1, del 1 al 3, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparará el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, todo el Antiguo Testamento es una expectativa de la llegada de aquel que habría de venir. Por eso, entonces, decimos que toda la Escritura apunta a Cristo. Pues vamos al versículo que nos referencia. Por eso estamos diciendo que la Escritura es el mejor testigo de lo que vendría siendo Cristo, el Antiguo Testamento, ¿sí? Versículo 37 del capítulo 5 de Juan. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz y habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creísteis. Pero estos no creyeron. Termina aquí al finalizar, porque a quien él envió, o sea, Cristo Jesús, vosotros no creísteis. Cerraron su corazón en torno a Jesús. Ya lo habían decidido. Ya lo habían decidido. Acuérdense, vuelve y recalco lo que hemos dicho anteriormente. Es una decisión dado a los preconceptos que ya tenemos. Ellos ya habían cerrado su corazón, por la dureza de su corazón, no lo veían. Y entonces, ¿qué dice a partir del versículo 39 de aquí de capítulo 5 hasta el 40? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ciertamente, los judíos eran grandes estudiosos de la Escritura. Ellos eran unas personas que les gustaba estudiar la palabra de Dios. Y ojo, aquí Jesús, como empieza este versículo, Jesús no les está ordenando a escudriñarla como nos la estamos viendo o que la leí aquí en Reina Valera, ¿cierto? Que parece indicarnos de que el Señor les está ordenando, dice, escudriñad las escrituras. Reina Valera nos dice esto, pero si usted y yo vemos otra traducción,
Si yo vamos a ver otra traducción, como por ejemplo la nueva versión internacional, este mismo versículo 39 lo dice: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Mire lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Más bien en Jesús les muestra entonces es una ironía. Dice, ellos tan grandes estudiosos de las escrituras y estaban rechazando su claro mensaje, sabiendo que a él era a quien apuntaba la escritura. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué? ¿Por qué rechazaron al Cristo, al Mesías, si era tan evidente que él era lo mismo? Que decía, ¿cómo no podían creer viendo todo lo que el Señor estaba haciendo? Porque ya lo dijimos antes, se acercaban a la Escritura con un juicio preconcebido y por eso no querían verdaderamente recibir este testigo fiel que es la palabra de Dios. Habían creado su propia religión, sus propios estándares. Decíamos que era que ellos estaban esperando un Mesías muy diferente y como no lo estaban recibiendo como ellos querían, por eso lo estaban rechazando. Ellos habían creado una religión bajo sus propios estándares, sus propias normas y trataban de ajustar la escritura a estos estándares que ellos estaban buscando. Mire lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 10 del 1 al 2. Lo va a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero ojo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, pero es un fervor mal encausado. Ellas tenían todas las ganas, estudiaban la palabra de Dios, pero estaba mal encausado ese fervor, ese ánimo por estudiar la palabra de Dios, porque ellos leían la palabra de Dios bajo sus propios estándares, bajo sus propias normas, para que se cumplieran. Ellos eran celosos de Dios, pero no en torno a lo que de las escrituras salía, sino de lo que ellos ya habían formulado en sus estándares con respecto a su religión y sus creencias. Y esa era la forma en que se acercaban ellos a las escrituras, buscando respuesta a lo que ellos ya a lo que ellos ya deseaban en su corazón, mas no dejando de que el Señor hablara a sus corazones para que les mostrara la verdad que estaba al frente de ellos. Ellos entonces se acercaban a las escrituras, ¿cierto? Sí, pero de manera muy sagrada. Se levantaban tal vez entonces como a cumplir lo que la palabra de Dios decía, o sea, se lavaban las manos antes, por ejemplo, de tocarla, pero con la intención de que respaldara su falsa religión preconcebida y no con el verdadero fin que es de glorificar a Dios. Así que estudiaban diligentemente la escritura, pero colocaban, ojo con esto, un velo de su falsa religiosidad cuando la leían. No tenían un corazón enseñable. Y lo que nosotros hemos estado estudiando últimamente, para nosotros poder estar delante del Señor, para poder leer la palabra de Dios, tenemos que tener un corazón enseñable, un corazón que no esté endurecido, un corazón que no tenga un velo. Y ellos ya tenían un velo por lo que ellos querían buscar en ese nuevo Mesías. Cuando leemos 2 Corintios, yo sé que tengo varios versículos, pero la idea es constatarlo con todo lo que la palabra de Dios dice de ella. 2 Corintios 3, del 14 al 15, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Entendamos entonces que la escritura solo encuentra sentido en Cristo. La escritura encuentra sentido solamente en Cristo, porque el mensaje del Antiguo Testamento lo vamos a resumir en la siguiente frase: el fracaso del mismo pueblo de Dios en pos de tener una relación con Él. Clama intensamente por uno que sea mediador. Clama intensamente por un Salvador, pero ponen su esperanza en lo que no tienen que colocar su esperanza, ¿cierto? Ponen su esperanza en aquel que vendrá, pero aquel que vendrá ya vino y ellos no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque tienen un velo que no les deja ver lo que tienen al frente. Pero estaban entonces tan cegados por su autoinventada religión que estaban ciegos y no pudieron verlo, que Jesús estaba ahí. Esa fuente de vida estaba frente de ellos. Versículo 39 y 40. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan entonces la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Esa es la realidad, lo que el Señor les está diciendo y los está confrontando. Vamos a buscar entonces ahora una aplicación de este tercer testigo del cual nosotros estamos hablando, que ha sido ¿quién? La Escritura. Muchos hoy, cuando estudian las Escrituras, también tienen un velo ya puesto por las mismas causas, una falsa religión. Y tenemos que recordar que Jesús no vino a crear religiones. Jesús no es religión, ¿cierto? Ahora, en este día hay una religión que está abundando. Ahora, en medio de nosotros, en esta época, en este siglo que estamos viviendo, hoy en día hay una religión muy parecida a la que vivían los religiosos de aquella época. Ellos estaban esperando un Mesías que trabajara a favor de ellos, a lo que ellos querían, lo que habían en sus corazones. Hoy en día hay una religión humanista, se llama así, una religión humanista con barnices cristianos. Queremos entonces pintar una religión humanista con toques espirituales para que pase de agache y creamos que es cristiana. ¿Y cuál es esta? ¿Cuál es esta religión de la cual estamos hablando? Aquella que se acerca a la escritura en busca de promesas económicas, aquella que se acerca a la escritura en búsqueda de promesas de éxito, aquella religión humanista que se acerca a la escritura en busca de promesas de grandes triunfos personales, y a través de versículos sacados de su contexto tratan de hallar apoyos a esta religión humanista para poder engañar al pueblo. Y esta forma de acercarse a la escritura lleva al mismo desenlace que con el pueblo judío. Va un velo en sus rostros que vela, que eclipsa a Cristo y su gloria, e impiden que las personas se gocen en su salvación y caminen en libertad del pecado que deberían estar caminando. Eso es lo que pasa. Un velo que no nos permite ver la verdadera realidad, que no nos permite ver el verdadero evangelio. Sí, hoy en día hay un mal llamado en esta religión humanista, hay un mal llamado evangelio de la prosperidad, el cual no tiene nada que ver con las verdades expresadas en la palabra de Dios, porque ya hemos dicho que lo que busca la palabra de Dios es exaltar a Cristo Jesús, lo que busca la palabra de Dios es glorificar a Dios. Y más bien este evangelio de la prosperidad va a tergiversar las verdades de Dios para poder sostener su religión, que no conlleva a la salvación, no conlleva a la salvación. Los apóstoles mismos dijeron, si alguien predica un evangelio diferente al cual nosotros predicábamos, sea anatema. No es usual, usualmente no toco nombres de personas, no me gusta tocar nombres de personas, pero en este tema que estamos tratando, amerita que los nombres resalgan para que sepamos a dónde nosotros no debemos prestar nuestro oído. Por eso cuando nosotros hablamos de este evangelio humanista, cuando nosotros hablamos de este evangelio de la prosperidad, salen entonces nombres como pastores o personas llamados como el Cash Luna, Enrique Maldonado, Benny Hinn,
Joel Osteen y todo este séquito de seguidores que hacen las veces de líderes judíos que hoy cumplen la función de colocar un velo en el corazón de las personas, impidiendo gozarse de la verdadera libertad que hay en contemplar la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Y sabe cuál es ese velo que ellos colocan? ¿Sabe qué es lo que ellos predican? ¿Sabe qué es lo que es esa religión humanista, ese evangelio de la prosperidad? Llevan a colocar un velo en la persona que no vea a Cristo y la cruz, sino que y también eso lleva a que no perciban cuál es el verdadero problema del ser humano. Eso es lo que hace ese tipo de predicas, ese tipo de religiones, pues indican que estas religiones humanistas indican que el problema del ser humano es la situación financiera, el de salud, la amorosa, la laboral, y ese no es el verdadero problema del ser humano, ya lo hemos visto en otros momentos, y no los desenfoca. ¿En qué los deberían de enfocar? En que el verdadero problema del ser humano es la relación quebrantada con Dios a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la fuente de que estos señores siempre hayan sido llamativos. ¿Por qué? Porque están acorde a un corazón que busca glorificarse, a un corazón caído, a un corazón que no ha sido regenerado, ¿cierto? Un corazón que busca más bien glorificarse a sí mismo y no glorificar a Dios. Por eso es que hay tantos seguidores, porque tienen un velo, no ven la cruz, y lo que ven es que creen que su realidad es buscar el bienestar o financiero, salud, o amorosa y todo eso. Y esto es lo que el Señor entonces está sacando a florecer cuando les dice a estos judíos: ustedes están engañados y ustedes se han desviado por el velo que hay en sus rostros, se han desviado de la verdad, porque la verdad está al frente de ustedes y ustedes no la quieren reconocer. Vamos a seguir el versículo 41. Dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiereis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. En otras palabras, Jesús les está diciendo: a diferencia de ustedes, yo no busco mi propia gloria. Jesús siempre buscó la gloria de Dios, buscó la gloria del Padre. Jesús siempre obedeció a aquel que lo envió. Y este es el problema. Este es el problema. La escritura no te va a dar nunca la gloria a ti. Nunca la gloria a ti. La escritura no es el propósito de la escritura. Por eso, si se quiere hacer esto, hay que colocar un velo en los ojos, y estudiarla de esa manera. La escritura enseña que todo está dado en torno a la gloria de Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, a lo que apunta la palabra de Dios. Versículo 43. Y yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiereis. No se extrañan que sean grandes masas las que sigan a estos falsos maestros. Ustedes se han hecho preguntas cómo personas que tergiversan la verdad del evangelio, a veces sus iglesias son llenas. ¿Te has hecho esta pregunta? O sea, ¿por qué? Porque hay tanta gente allí. Algo está pasando, algo tiene que ver. Y es más, hemos pensado que si hay masas, que si vemos que hay multiplicación, es porque Dios los está respaldando. Una vez yo tuve una conversación con una persona y yo le decía este tipo de cosas. Y le decía: pero es que mire cómo les va de bien, cómo las iglesias son de grandes, cómo les va de bien financieramente. Pero ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. Estamos muy equivocados. Y mire que Pablo se lo enseña a Timoteo en su última carta, en estos consejos finales que Pablo le está dando a Timoteo. Yo lo invito a que lea conmigo esta parte de la palabra de Dios tan hermosa, donde está en segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, y vamos a leer del 1 al 4. ¿Y qué dice? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, o sea, te suplico,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediques la palabra, que que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, se amontonarán maestros conforme a sus propias, oiga, concupiscencias, y aportarán aportarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, perdón, apartarán. Y eso es lo que hoy nosotros estamos viendo. Aquí dice, porque vendrán tiempos donde hay mala doctrina, donde hay falsa doctrina, ¿cierto? Van a tener comezón y dice de oído porque no van a escuchar por la dureza de su corazón. ¿Y qué dice? Se amontonarán en torno de maestros que predicarán ¿qué? El evangelio que quieren conforme a las concupiscencias de su corazón. ¿Y qué es lo que el hombre que no ha nacido de nuevo quiere? Algo muy egoísta, algo que es para mí, algo que es ese evangelio tan humanista, y por eso entonces corre la gente en torno a estas iglesias y en torno a estas organizaciones como las que dije y mencioné anteriormente. ¿Qué quiere, digamos, qué quiere oír el corazón pecador del hombre? ¿Qué quiere oír un corazón que no conoce a Cristo Jesús? Quiere oír las palabras conforme a sus propias concupiscencias, que avalen los deseos egoístas, caídas que tiene cada uno en sus corazones. Y esa es la base sobre la cual se paran los falsos maestros, como los anteriormente mencionados, para predicarles la palabra de Dios a estas personas que quieren que les predican bajo conforme a sus propias concupiscencias y deseos egoístas que hay en su corazón. No es casualidad que muchos de estos hombres de los cuales estamos hablando, o de esta corriente de la que hablamos anteriormente, se denominen como el ungido de Dios. ¿Sí? ¿No han escuchado? O el apóstol, muy bien, ¿cierto? El apóstol. Pero va a tocar el ungido de Dios. Es más, yo llegué a escuchar frases donde decía, no toque el manto del ungido de Dios, ¿cierto? Cuando de pronto uno refutaba algo. Yo llegué a escuchar eso, no me toque el manto, ¿sí? Del ungido de Dios. ¿Y qué quiere decir este ungido de Dios? O sea, mejor dicho, es decir, unos Cristos, es lo que ellos quieren decir, porque Cristo significa el ungido de Dios, el apartado de Dios. Entonces, así que ante el testimonio que Jesús ha dado, que lo hemos estado estudiando en las últimas clases, el testimonio de su deidad ha mostrado cómo el Padre, si ellos estaban pidiendo testigos, Jesús les está dando testigos. Y él ha dado a Juan el Bautista como el último profeta antes de la llegada, ha dado las señales, obras y milagros que mostraban su procedencia y ha dado la misma escritura que daba testimonio de él mismo. Así que estos que venían como acusadores del Señor de por qué sanó una persona un día de reposo, ¿cierto? Ahora se sientan en el sillón de acusados. Lo he repetido varias veces, no sé si usted ha sido consciente. ¿Por qué? Porque estábamos esperando estos versículos. Ya el Señor sacó sus 3 testigos y ahora el Señor les va a decir, no penséis que yo vengo a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Les está diciendo el Señor. Los judíos se gloriaban en decir que eran seguidores o alumnos de Moisés. Si usted va a Juan 9, váyase ahí, voltee unas hojitas a Juan 9, que luego vamos a ver este capítulo. En Juan 9, ahí al principio, dice que Jesús sana un ciego de nacimiento, ¿correcto? ¿Cierto? Jesús sana un ciego de nacimiento. Y los judíos religiosos lo están entrevistando, lo están increpando y le están preguntando acerca de quién hizo eso, cómo, ¿cierto? Entonces,
Y luego, de tanta preguntadera, que fue sanado, le pregunta, ¿acá ustedes son discípulos? ¿Son discípulos de él? Le pregunta el que ha sido sanado. Y entonces ellos le dice, y le injuriaron, versículo 28, y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, oiga, por eso decimos que ellos se gloriaban, nosotros somos discípulos de Moisés somos discípulos, están diciendo estos judíos. Habían puesto su esperanza en los escritos de Moisés, por eso para ellos es tan importante el Pentateuco, que fueron los libros, los primeros 5 libros de la palabra de Dios que fueron escritos para Moisés, donde está la ley. ¿Cierto? Entonces habían puesto la esperanza en los escritos de Moisés, pero eran tan ciegos que no entendían que estos escritos de Moisés los estaba declarando culpable al no reconocer al Cristo que estaba al frente de ellos. Si hubieran hecho caso a Moisés, habrían visto su estado y su necesidad de un Salvador. Porque mire lo que dice Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Entonces acá está diciendo que la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Entonces, si ellos se hubieran colocado, ¿cierto? Si ellos hubieran hecho caso a Moisés, habrían visto su estado y su necesidad de ese Salvador. Este es el testigo mayor que levanta en contra de estos que estaban odiando a Jesús. ¿Quién? La misma Escritura, porque ellos manejaban la Escritura con una habilidad completa. Mire, cuando llegan los sabios de Oriente y le preguntan le preguntan que dónde estaba el rey de los judíos. Y él manda a llamar ¿a quién? A estas personas, ¿cierto? A los escribas y a los fariseos. Y les pregunta a Herodes y le pregunta, oiga, ¿de dónde ha de nacer el enviado de Dios? En Belén. Los mandó para Belén. Ellos conocían todo. Conocían la palabra de Dios de tapa a tapa. Entonces, vamos a terminar con 2 cuestionamientos. Primero, cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando usted está estudiando la Escritura, usted lo hace sin esos velos de orgullo que muchas veces están en nuestro corazón, que buscan su propia gloria, que buscan en la Escritura la respuesta a la necesidad que yo verdaderamente, a la que yo tengo, que es incorrecta si Dios no está sentado en mi vida, si no está en el trono de mi vida. Por eso entonces nosotros debemos orarle a Dios que permita que cuando usted y yo leamos su palabra, todo velo caiga para que sus verdades nos iluminen a nosotros. Que muchas veces nosotros todos venimos de muchos perjuicios, ¿cierto? Venimos con muchas preconcepciones, ¿cierto? Que impidan que usted y yo conozcamos de Cristo. Uno de los mayores que yo tenía era decir, no, es que yo soy católico, yo no puedo pasarme de religión, ¿sí? Y por eso yo no quería conocer de Cristo. ¿Por qué? Porque es que yo era católico, decía. Y muchas veces esos preconceptos son los que, y muchas personas hoy rechazan a Cristo porque se escudan en que son católicos y ni siquiera van a misa, ni siquiera van a misa. Así que otro de los cuestionamientos que nos vamos a hacer. ¿Usted es consciente que las personas se están perdiendo por no conocer el mensaje de la palabra de Dios? Porque muchas de estas personas, ¿cierto? Están allí afuera, ¿cierto? Queriéndose llamar cristianos, pero no están buscando a Dios. Hoy hay muchas iglesias muy grandes, muy famosas, ¿cierto? Que tienen montados shows muy grandes, que mueven grandes masas, pero no mueven los corazones de las personas. Y que porque van solamente hora y cuarto cada 8 días, ya creen que ya son los mejores cristianos del mundo. No, tenemos que buscar, tenemos que leer, tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Jesús, y solo Jesús, es el único mediador para salvarnos. Es hora entonces de que nosotros, usted que está aquí conectado, se haga la tarea de abrir la palabra de Dios y que usted le pida al Espíritu Santo que quite todo velo y que le permite conocer verdaderamente lo que la palabra de Dios quiere enseñarle a usted. Y que también usted mismo sea el encargado de darla a conocer a muchas más personas. Amén.
Amén. Vamos entonces a orar. Amén. Amén. Vamos entonces a orar. Señor Dios, gracias por esta noche, por esta enseñanza que tú nos das, por estos nuevos dos testigos que nos muestras con respecto, Señor, a este testimonio de que Cristo es el Hijo, el Mesías, el enviado de Dios. Yo te doy gracias por lo que hoy tú nos hablas. Gracias porque tú nos muestras la importancia de la palabra de Dios y la importancia de acercarnos a ella sin velos para poder extraer las verdades que hay allí para cada uno de aquellos que se acercan con corazones dispuestos. Permítenos siempre acercarnos con espíritus enseñables, con un corazón dispuesto a ser reargüido, de ser enseñado. Te doy gracias, Señor. Permítenos entonces hacer devoradores de tu palabra, que podamos escudriñar y estudiar lo que tú nos quieres hablar, Señor. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.